Hace 50 años empezó una gran misión para la colonia Justo Rufino Barrios. Dios, en su gran misericordia, bajo la acción del Espíritu Santo, envió a un gran misionero, un fraile franciscano, el padre Atilio, que con mucha ilusión vino a estas tierras del sur de Guatemala para poder empezar una gran misión, para poder iniciar el proceso de la construcción de un templo dedicado para toda la Iglesia Católica en Guatemala. Y es así como el padre Atilio inicia la construcción de la parroquia Santa Clara de Asís, una parroquia que verdaderamente será un gran ejemplo y modelo de fe y de unidad para todos los hermanos. Es por eso para mí un gran honor poder presentar al padre Atilio como el primer gran fundador de esta iglesia y ante todo poder comunicar y expresar a toda nuestra comunidad que después de casi 50 años seguimos con la gran evangelización, llevando la predicación, el arrepentimiento de los pecados y ante todo dar a conocer a Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Bueno, y yo soy Fray Atilio. Nací allá en un pueblecito cerca de Padua, allá en el norte de Italia. Y no tenía un año de ordenado sacerdote cuando me enviaron por estas tierras. Me ordené sacerdote en el año 7 de diciembre, la víspera de la Inmaculada del 1969. Ya este año cumplo 52 años. Bueno, la verdad que yo tuve el privilegio de nacer en el seno de una familia muy católica. Y yo soy el quinto de los 7 hermanos. Y de los 7, 3 somos sacerdotes, y creo que eso viene del testimonio de vida de toda la familia. Y decir que nos enseñaron, yo lo primero recuerdo que tengo de mi vida es a los 3 años, cuando todo de rodillas, toda la noche rezábamos al rosario. Y en aquel entonces todavía estaba viva mi abuelita, la mamá de mi papá, y nos reunía con los tíos, los primos y nosotros, y rezábamos rosario a los 3 años. Entonces, de alguna manera, nació en el seno de una familia muy católica, y donde Dios era de verdad el centro, el absoluto de todo. Es decir, yo no aprendí en el seminario a rezar antes de comer. Yo no aprendí en el seminario a rezar el ángelus al mediodía. Yo nací en el campo y miraba que mi papá y mis tíos se quitaban el sombrero al mediodía, se rezaba el ángelus y siempre antes de sentarnos alrededor de la mesa, siempre nuestra oración. Bueno, y yo como era una persona novata, yo supe que habían inaugurado la colonia Justo Rufino Barrios porque se celebraba el aniversario, pero yo había ido a habitar en Ciudad Real. Solo sabíamos que teníamos un terrenito ahí y entonces me dijeron, mire, como este terreno está dentro del área de los Guajitos, y los guajitos los atienden los frailes desde Santa Elisa. Entonces, tu compañero, fray Luis Rama, atiende Ciudad Real y tú atiende Justo Rufino Barrios. Entonces, ahí me nombraron párroco y sin ninguna experiencia, porque era mi primera experiencia, ¿verdad? Y bueno, pero uno cuando está joven no tiene miedo de nada, se lanza, se tira, ¿verdad? Medio por entusiasmo y medio de fe. Es decir, se mezcla la pasión por la misión y se mezcla la fuerza de la juventud. Ahora ya de grande el entusiasmo es menos, ¿no? Se supone que la fe un poquito más, se está por arriba.
Esto fue en el año 1971. De 1971, y sí me acuerdo que tenía que viajar de Ciudad Real hacia la Justo Rufino Barrios porque no teníamos todavía la casa parroquial, no teníamos tampoco ni ninguna capilla, y entonces viajábamos de Ciudad Real a la Justo Rufino Barrios. Solo estaba el terreno, nada más, por eso que en la primera Navidad que yo viví, es la más bella también, porque es la más parecida a la primera Navidad que se dio en Belén. Es decir, un grupo de católicos quiso armar una tarima en el terreno de la iglesia, que era solo terreno, y ahí, bajo el cielo, bajo las estrellas, celebramos a las 12 de la noche la Navidad. Entonces, para mí esto me marcó tanto, que para mí es uno de los recuerdos que, inclusive, no son solo recuerdos, son recuerdos que generan un espíritu, una espiritualidad. Bueno, no mucho. Yo apenas estuve 9 años ahí en la Justo Rufino Barrios, pero suficiente porque ahí me inicié, ahí, es decir, sentí que me acogieron con amor, lo di todo, sentí que esto era mi primera experiencia, y la primera experiencia, como cuando uno cuenta el primer amor, ¿verdad? Lo cuenta con ilusión. Yo también cuento eso con ilusión después de no sé cuántos años, 50 años, casi 50 años de haber estado ahí. Todavía siento que me marcó mucho mi vida sacerdotal. Bueno, la preocupación mía, la primera preocupación fue, primero porque sabía que todos los que estaban en la colonia venían de diferentes lugares y además del interior del país. Y poquísimo eran los que se conocían. Entonces mi preocupación primera era cómo crear las condiciones de que la gente se congregara, se conociera, de crear como un sentido de comunidad. Dice, bueno, ustedes vienen de un lugar donde allá en las fiestas y alrededor de la gente que ustedes conocen se da el sentido de pertenencia. Y al comenzar aquí todavía no tenemos el sentido de pertenencia, entonces hay que crearlo. Entonces me preocupé mucho, primero de que todos los jóvenes que se acercaban, yo les decía si querían ellos agruparse, crear diferentes grupos. Y como no teníamos iglesia, yo digo, bueno, yo no conozco a la gente, quiero saber quiénes son los católicos. Entonces comencé a decirle, mire, hay algunos que se pueden cargar en la tal calle. Comenzamos con la entrada a la sexta, ¿verdad? Hasta la 13 calle. Es decir, encargar cuáles son los católicos y quién se ofrece para abrir su casa para que yo pueda celebrar la misa y poder decir que los vecinos se reunieran, los católicos, a esta celebración, hasta que pudiéramos construir la capilla, que siempre fue una capilla muy chiquita. El padre Guido después ya hizo la iglesia ya la actual. Entonces para mí esto fue una experiencia pastoral única. Es decir, descubrir lo que es el valor profundo de la iglesia doméstica. Y creo yo que durante esta pandemia uno tiene que redescubrir a través de este encierro el valor
de la iglesia doméstica. Entonces nos reunimos, celebramos la misa y la gente comenzaba a platicar y entre los vecinos nos conocemos. Después nació el deseo de tener una capillita. Luego vino también el proyecto de hacer la casa porque yo decía, yo no puedo venir aquí y hay momentos a ciertas horas del día que la gente me necesita, entonces es necesario levantar una casita por acá. Entonces comencé a dar vuelta y finalmente construimos la casa actual, la casa cural parroquial, que ahorita donde está el padre Cristian, al cual le mando muchos saludos y me alegra que él me mande los saludos y que él también esté viviendo este momento de entusiasmo y de entrega a esta comunidad. Bueno, yo entiendo que cuando uno celebra un aniversario como una especie de jubileo en el pueblo de Israel, es el momento de recoger los recuerdos. Y los recuerdos y transformarlos en una gratitud profunda. Y darnos cuenta que todos hemos sido instrumentos. Hemos sido instrumentos, pero que de verdad yo en la Justo Rufino Barrios experimenté que el que es el director, el que es el maestro interior, el que va guiando es el Espíritu Santo. Y entonces, es decir, después de 49 años, yo siento que lo único que tenemos que darnos cuenta es que nunca dejó de trabajar el Espíritu Santo. Es decir, no sé, yo tengo que agradecer muchísimo, ¿verdad? Porque uno cuando es joven tiende mucho la actividad. Pero no sé, yo tuve suerte que dentro de los grupos, en aquel momento que yo dejé Justo Rufino Barrios en el 1980, había como 9 grupos, ¿verdad? Y yo siempre en los grupos decía, lo primero que tenemos que hacer es abrirnos al Espíritu. Es decir, dejarnos guiar. No pensemos únicamente qué vamos a hacer. Primero lo que hacemos es que lo que necesitamos, que el Espíritu transforme y nos convierta realmente en una comunidad a donde compartimos la fracción del pan el día domingo, donde vamos alimentando el hambre de la palabra y creo yo que, es decir, lo bonito de esta colonia, y me alegro de verdad que este entusiasmo que tenga el padre Cristian, para que le dé continuidad. Es decir, por supuesto hay que estar dóciles a los movimientos, a las invitaciones del Espíritu, para ver qué es lo que tenemos que respuesta dar, porque no es lo mismo la situación de hoy como la situación del 1971, cuando yo entré en la Justo Rufino Barrios. Pero creo yo que las comunidades tienen que descubrir siempre que el centro será siempre Jesús. Si se olvida del centro que es Jesús, nos volvemos como grupo, pero no comunidades, donde podemos sentirnos bien cómodos, pero una comunidad es cuando de verdad Jesús es el eje central, es el centro de ahí. Entonces yo los animo a que sepan celebrarlo dándole gracias. Esto te provoca, te invita y te exige realmente a darle continuidad y dejarte guiar por el Espíritu. Me dolió dejar Justo Rufino Barrios. Yo me acuerdo que cuando los superiores decidieron cambiarme, alguien dijo, podemos hacer un escrito, hacer la firma para que usted se quede. No, digo, yo hice voto de obediencia y yo quiero obedecer.
y me mandaron a Puerto Barrios, en el lugar del Padre Guido. Pero yo me acuerdo que ahí cuando llegué cerca de un hotel que dice ahí Longarone, allá para el camino que va a Puerto Barrios, yo no aguanté y comencé a llorar, porque claro, dejar al Augusto Rufino Barrios, que para mí no solamente así había sido lugar de misión, sino que ha sido también como una madre en la fe que me ayudó a crecer, ¿verdad? Entonces para mí sí fue un gol, pero yo entendí que todos somos itinerantes en la vida, todos pasamos. Y cada uno tiene que dar lo mejor de sí, ¿verdad? Bueno, gracias también a ustedes, ¿verdad?, que me dieron la oportunidad de sacar un pedacito de mi vida, de mi historia, de verdad, y de compartirlo con ustedes. Y nunca me imaginaba, yo cuando miro hacia atrás y veo como el dedo de Dios que va escribiendo su historia dentro de mi propia historia, nunca me imaginaba, por ejemplo, cuando llegué al Augusto Rufino Barrios, liberal, un liberal, pero después cuando me dice, mire, la finca se llama Santa Clara y la patrona va a ser Santa Clara, digo, yo, franciscano, venir aquí, digo, para mí es una bendición de verdad, comenzar en mi sacerdocio, comenzarlo en Augusto Rufino Barrios, ¿verdad? Se lo agradezco, gracias, salúdeme a todos, especialmente al párroco, el Padre Cristian, que sí, un día tendré de verdad la alegría también de poderlo conocer personalmente. Que Dios Padre, que nos ha escogido para ser sus hijos en su Hijo Jesús, nos bendiga fortaleciendo el camino de nuestra fe, sobre todo en esta pandemia, que todos de alguna manera podamos ser samaritanos, poder aliviar el sufrimiento y poder también ser hombres y mujeres de esperanza. Que el Señor los bendiga y los guarde y les dé la paz a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.